Señor le bendiga. Pueden tomar sus asientos. Amén. Damos gracias al Señor por esta hora. Antes de pasar a la palabra, queridos hermanos, quiero darles muchas gracias por sus oraciones. Verdaderamente yo lo puedo decir que cuando la iglesia ora, la oración se siente. Verdaderamente, hermanos, ayer me sentía mal, pero gracias a la oración, gracias a la obra del Señor, amén, que Él obra conforme a su voluntad, puedo estar hoy acá. Gracias a Él no tengo nada malo, como le decía en broma a la Connie, no es mortal. Así que doy gracias al Señor porque Él cuida de nuestra vida, amén. Bien, en esta hora seguimos aprendiendo, seguimos estudiando la palabra del Señor, amén. ¿Cómo se sintieron estudiando el libro de Efesios? ¿Se han sentido edificados? ¿Se han sentido fortalecidos? ¿Han sentido la voz de Dios hablándole a su vida? Amén. Verdaderamente agradezco al Señor, hermanos, porque tenemos esta libertad de poder estudiar su palabra, de poder estudiarla libro por libro, de poder entender lo que la palabra del Señor habla para su iglesia, amén. Así que hoy estamos en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, amén. Si lo han encontrado, me dicen amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice la palabra así: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os... Deme un segundo. Siempre me cuesta pasar la Biblia esta. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que
sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, que por mi presencia otra vez entre vosotros. Por Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya o a veros o que esté presente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora os oíd que hay en mí. Amén. La palabra del Señor en Filipenses nos enseña, hermanos, que el Evangelio no es fácil, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña en esta carta que para vivir como cristianos debemos conocer a Cristo. Amén. Pero también nos enseña que es una carta que hay amor entre cristianos. Amén. Y la carta esta a los filipenses es una carta más bien personal de Pablo. Y Pablo la escribe desde la prisión. Pero si usted se pregunta por qué causa estaba Pablo en la prisión, verdaderamente, hermanos, desde el día que Pablo se convirtió al Señor, tuvo muchas luchas, tuvo muchas batallas y tuvo mucha persecución. Pero él nunca se desanimó. Y él escribe a los filipenses desde la prisión. Y él verdaderamente agradece a los filipenses por el apoyo que le dieron a él en su ministerio. Qué maravilloso, hermano, es cuando un siervo del Señor recibe ese apoyo de aquellos a quien él predica la palabra de Jesucristo. Amén. Y Pablo se presenta a él y Timoteo que estaba con él como siervo del Señor. Hoy en día es muy raro, hermano, poder escuchar a alguien reconocerse siervo del Señor. Hoy día tenemos títulos grandes, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los grandes apóstoles. Pero Pablo tenía una humildad verdaderamente como debiera tener todo hijo de Dios, reconociendo de dónde Dios lo había sacado, pero sabiendo que todo lo que él vivía, y aún estando en la cárcel, él se consideraba siervo del Señor. Y era un hombre dedicado de lleno, y sin importar lo que él vivía, él predicaba y él instruía y él aconsejaba siempre para bien a todos aquellos a quienes él escribía, a todas aquellas iglesias que él había, ¿verdad?, levantado en diferentes ciudades. Y Filipo no era la iglesia de Filipo no era una iglesia cualquiera. Era una iglesia que verdaderamente, hermanos, desde el primer día, dice Pablo, hasta ahora, era una iglesia que tenía una gran comunión en el Evangelio. Qué maravilloso es, hermanos, ser una iglesia que tiene amor el uno por el otro. Voy a ponerme los lentes para ver quién se duerme y quién no. Verdaderamente, hermanos, podemos ver nosotros una iglesia apasionada por la obra de Cristo. Y vamos a ir aprendiendo más de ella a medida que vayamos viendo los capítulos. Amén. Y Pablo dice en el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre están en todas mis oraciones rogando con gozo, a pesar de haber estado en la cárcel, a pesar de haber estado en prisión por causa del Evangelio. Él tenía un gozo en su corazón. Él era agradecido del Señor
de aquellos hombres y mujeres que Él había presentado a Jesucristo. Pero ¿sabe el gozo que Él tenía? ¿Por qué? Porque dice que esta iglesia, como le decía, tenía una buena comunión en el Evangelio. Es tan hermoso, hermano, cuando hay una unidad, cuando trabajamos, cuando todos seguimos el mismo camino, cuando todos miramos la misma meta que tenemos, cuando somos llamados por el Señor, cuando queremos, hermanos, edificarnos el uno al otro, cuando nos mantenemos unidos los unos de los otros, es maravilloso, porque el Señor está alegre de la iglesia que Él pagó, que Él compró, ¿verdad?, por precio de sangre. Y eso es el valor que nosotros debemos darle. Así como Pablo tenía un gozo, él, por todos los de la iglesia de Filipo, el Señor también. Cuánto más el Señor por su iglesia, que tiene una unidad, que se relacionan, que se aman, que se respetan. Cuánto más el Señor cuando nosotros somos hijos del Señor conforme a su palabra, que a pesar de todo lo que pueda suceder, sigamos firmes, sosteniéndonos, como dice la palabra, en oración el uno por el otro, orando en todo tiempo. Amén. Dice Pablo en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor hace muchos años, hermano, comenzó una buena obra en nuestra vida. ¿Usted se recuerda el día que el Señor lo llamó? El día que Dios nos sacó de lo vil y despreciado. El día que el Señor tocó nuestro corazón, cuando quizás nos negábamos a escucharle a Él, cuando nos negábamos a aceptarlo como Señor y Salvador, cuando nuestra vida no valía nada, Él golpeó nuestro corazón y nos dijo: yo puedo cambiar tu historia. Amén. Dice la palabra que Él la va a perfeccionar, pero debemos mantenernos por esa línea, por la línea de ser perfeccionado hasta el día de Jesucristo. ¿Qué nos invita a hacer en esta palabra a nosotros? ¿Qué nos invita a hacer en este tiempo? A perseverar. ¿Qué nos invita la palabra del Señor? Amén. La certeza tenía Pablo y estaba persuadido de esto, que dice que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar. Y Pablo lo sabía muy bien, porque Pablo, si nosotros leemos en el libro de los Hechos, Pablo testifica de quién era él, de dónde él lo sacó, pero ahora él tenía una seguridad que lo que Dios hizo en él también lo iba a hacer en la iglesia de Filipo. Los iba a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que el Señor venga por segunda vez. Por eso, como iglesia, hermanos, tenemos una meta. Como iglesia tenemos, hermanos, una responsabilidad de mantenernos, hermanos, en los caminos del Señor. Independientemente de lo que vivamos, independientemente de que el enemigo muchas veces nos ponga en zancadilla, porque para Pablo no era fácil. Es mejor, hermanos, que estemos en la cárcel por el Evangelio que por malhechores. Que vivamos este tiempo, que nos juzguen, nos digan lo que digan, que sea por causa del Evangelio y no por nuestra mala actitud. Amén. Para que seamos perfeccionados por el Señor. Dice el versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Siempre me quedó grabado la palabra del Señor cuando dice que nuestro amor sea sin fingimiento.
Y esto nos enseña, amados hermanos, que el amor debe ser desde lo profundo de nuestro corazón, pero no un amor fingido, un amor, como lo decía Pablo, de Jesucristo, desde lo más profundo de nuestro ser, amarnos como iglesia. Pablo amaba lo que él trabajó. Pablo, cuando predicaba el evangelio, lo hacía con amor, y exhortaba con amor, y enseñaba con amor, pero también se preocupaba de aquellos a quienes él les presentaba el evangelio. A pesar de que él estaba quizás en Roma, él escribía a la iglesia de Filipo que estaba en Macedonia. Imagínense, querido hermano, para Pablo todo eran igual, porque él sabía lo que costó que aquellos hombres, aquellas mujeres recibieran al Señor, amén, como Salvador de su vida. Dice la palabra, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo que yo doy, decía Pablo, ténganlo ustedes también. Conozcan al Señor en ciencia, en conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? El conocimiento de este mundo no, de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de quién es Dios. Porque nosotros, conociendo a Dios, debemos, hermanos, abundar cada día más en amor, amarnos los unos a los otros, pero también aceptar la voluntad del Señor. Amar y conocer al Señor, hermanos, es también aceptar lo que Dios nos dice en su palabra, amén. Porque un día el Señor va a venir y el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con la palabra que yo te entregué? ¿Qué hiciste con aquellos que puse en tu camino para que prediques de mí? Un día el Señor nos va a preguntar, hermanos. Y debemos, hermanos, como dice la palabra, ser llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo. Solamente, como les decía el martes a las hermanas, solamente por medio del Espíritu Santo del Señor podremos, hermanos, tener frutos, tener buenos frutos, ser llenos de fruto de justicia. ¿Para qué? Para la alabanza y gloria de Dios. Que otros alaben en el nombre del Señor, amén. Que otros puedan alabar al Señor, pero que nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestra vida, amén. Dice el versículo 2 en adelante: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todo lo demás. Si nosotros vamos a 2 de Corintios 11, vamos a entender qué es lo que quiere decir Pablo, hermanos, con esta palabra. En 2 de Corintios 11, 23, amén. Quiero que leamos. Vamos a leer del 16 en adelante, para que podamos entender. Y nos habla acá la palabra de los sufrimientos de Pablo como apóstol. Dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles.
pero lo que otro tenga pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Si hay alguien que nos ha enseñado cómo ser un hijo de Dios, un siervo de Dios, es Pablo. Verdaderamente, hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos preocupamos más bien de las cosas que no tienen valor en la vida? Pero Pablo ha sido un hombre que nos enseñó que cuando Cristo llega a tu corazón, tienes que vivir para Cristo. Tienes que hacer las cosas para Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué tiene más sentido en tu vida? ¿Quién es más importante en tu vida? Pablo lo decía, y yo se lo decía también al Señor en oración, y siempre se lo digo. Miren, hermanos, nuestra vida no es fácil. Nuestra vida cristiana, nuestra salud, hay muchas cosas en nuestra vida que nos golpean. A ustedes con hijos, dificultades con los hijos, enfermedades, rebeldía de los hijos. Pero Pablo vivía otro tipo de procesos en su vida. Y yo le decía al Señor, cada vez que me enfermo, le digo, Señor, mis dolores no son nada a mi necesidad que tengo por ti. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Cristo ha cambiado tu corazón, cuando Cristo ha tocado tu corazón y cuando tú decides vivir para Cristo, lo demás solo Dios se encarga. Pero nuestra vida, y Pablo es un gran ejemplo de lo que significa vivir para Cristo, fue azotado, naufragó, le mordió una serpiente. Todos esperaban que él verlo muerto, ¿verdad? Que cayera muerto. Fue encarcelado muchas veces azotado. Y no lo hacían, hermanos, porque Pablo era un malhechor, sino por causa del Evangelio. ¿Cuántas veces nosotros decimos, hermano, para mí el vivir es Cristo? Para mí, como siempre leemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué cuando nos suceden cosas renegamos contra Dios? ¿Por qué cuando hay procesos en nuestra vida nos desesperamos? ¿No somos hijos de Dios? ¿No hemos sido apartados por el Señor de este mundo? ¿Qué significa para ti el Evangelio? Pablo lo tenía muy claro. A Pablo no le preocupaba si él se iba a morir, porque él tenía una seguridad dónde iba a estar. Pero Pablo también tenía un anhelo en su corazón de quedarse en la tierra para seguir edificando la iglesia de Jesucristo, para seguir instruyendo, para seguir trabajando para el reino de los cielos.
¿Cuál es tu anhelo hoy? ¿Cuál es tu deseo en este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres llamándote cristiano? ¿Estás dispuesto a morir por el Evangelio? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por el Evangelio? Y no lo digo en la muerte del cuerpo, sino te digo en la muerte de que desde hoy en adelante vas a vivir el Evangelio como la palabra del Señor nos enseña. Es muy fácil, hermanos, ser un evangelio o un cristiano light. Es muy fácil vivir un evangelio light porque no te preocupas por nada. Vivo como quiero, hago lo que quiero, total el Señor me perdona. ¿Y estás dispuesto a que otros vean a Cristo en tu vida? En Pablo lo veían, sabían quién era Pablo. Los hombres conocían a Pablo, pero ¿quién te conoce como cristiano? Porque te pueden ver como hombre, pero ¿quién nos conoce a nosotros como hijos de Dios? Verdaderamente, hermano, cuando digamos, para mí el vivir es Cristo, recordemos que vamos a sufrir esos azotes que sufrimos cada día. El enemigo nos golpea. El enemigo verdaderamente, hermano, nos va a tocar cosas que nosotros no queremos que nos toquen. ¿Estás dispuesto a batallar como Pablo a pesar de todo? Eso es el vivir en Cristo. Las enfermedades, yo tengo una enfermedad que solo un milagro lo puede sacar de mi cuerpo. Pero si no es así, si el Señor decide no sanarme, ¿ustedes creen que yo me voy a detener simplemente porque me siento enferma? No, queridos hermanos, porque yo sé quién es el Señor. Yo sé que Él cada día, por su amor y su misericordia, me da una oportunidad más. Y aunque no es fácil, porque Pablo igual hablaba de sus debilidades, hay que perseverar, hay que seguir, hay que continuar. Y Pablo seguía predicando desde la cárcel. ¿Cuál es tu cárcel hoy? Alguien me dijo una vez, no predico quizás porque me da vergüenza. Si tú te avergüenzas del Evangelio, el Señor se va a avergonzar de ti, dice su palabra. No predico o no, cuando hablamos de no predicar a alguien, no tengo tiempo. No tiene 24 horas al día. El Señor nos da tiempo para todo. Pero eso va a depender de cuál es nuestra relación y cuál es nuestra seguridad en el Señor. A nosotros, el Señor nos dice, nos llamó y nos sacó de los viles y despreciados, y nos dice el Señor que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Parte de este mundo? ¿O estar en este mundo y saber que no sos de este mundo? ¿Para qué? Para que otros conozcan al Señor. Amén. Dice la palabra en el versículo, quiero hablar un poquito, hermanos, de esta palabra que nos enseña en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de toda manera, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Saben? Una vez conocí a una persona y me decía que él quería hacer un programa de radio para desenmascarar a todos los pastores. Yo me pregunto,
¿En qué se glorifica Cristo en esa actitud de un cristiano? Hoy mismo estamos viendo afuera cómo los predicadores están tratando lo que es el evangelio. Están llevando un evangelio que lamentablemente el nombre del Señor no es glorificado. Todo lo contrario, es criticado, pero no porque estos hombres hagan bien las cosas. Yo no sé cuál es la motivación de los hombres. Predicar de Cristo y saber que un día no van a ser salvos. Porque la manera que alguien predique a Cristo tiene que hacer conforme a la palabra del Señor, no conforme a lo que yo pienso. Muchas veces, hermanos, hemos escuchado a pastores justificar el pecado y la palabra del Señor dice: ningún pecador entrará al reino de los cielos. Y no está hablando de los de afuera, sino a aquellos que conocen la palabra de Dios. Porque el mundo está perdido, pero aquellos que han recibido al Señor alguna vez y viven conforme a su propia carne, el Señor juzgará. Pero ¿cuál es nuestra motivación de predicar el evangelio? ¿Queremos que otros conozcan a Cristo? Para predicar el evangelio y que otros conozcan a Cristo, deben ver a Cristo en nuestra vida. Amén. Y porque si no, hermanos, no es de buena voluntad. Verdaderamente, cuando nosotros o quienes predican la palabra del Señor no lo hacen sinceramente, piensa que están trabajando para el reino de los cielos. Hay muchos que están confiados de que su predicación es para que otros sean salvos. Estamos en el camino correcto. Predicamos de la persona correcta, pero nosotros no caminamos por ese camino correcto. No se predica muchas veces de la manera correcta. Y la palabra del Señor nos enseña. Y Pablo dice que al hacer eso ellos piensan que sinceramente iban a añadir aflicción a sus prisiones. Pablo tenía la seguridad de lo que él predicaba. Los otros no. Porque Pablo predicaba del Señor. Amén. Cuando hablemos del Señor, hagámoslo por amor a Él. No, hermanos, pensando que podemos añadir aflicción quizá a un pastor o a aquellos que muchas veces nos lideran. Tiene que ser por amor, pero cuando es por amor tiene que ser con el conocimiento del Señor. No porque nosotros hemos escuchado, sino que debemos vivir el evangelio. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 19, vamos a leer en adelante, dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Qué maravilloso cuando uno vive la vida cristiana o uno vive a Cristo en su vida. Qué maravilloso es, hermano, poder entender lo que Pablo decía en esto. Si bien él tenía la seguridad de que un día él si partía iba a estar con el Señor cara a cara, iba a estar disfrutando de las cosas del Señor y ya no iba a pasar por las prisiones y ya no iba a ser azotado. Pero cuando hay una preocupación, hermano, por lo que amamos, nuestra vida, hermano, puede terminar en un segundo. Y la pregunta es, ¿qué dejamos? ¿Qué le dejamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos? ¿Qué le dejamos al mundo? Pablo tenía una seguridad, pero quería quedarse para que otros conozcan el Señor, amén, para que otros puedan estar un día con el Señor. Prepárate en este tiempo, prepárate en oración, prepárate en lectura, porque el mundo sigue existiendo, pero lo que nosotros no sabemos cuánto vamos a durar nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que sigamos y tengamos esa pasión que tenía Pablo
por el Evangelio, por el Señor. Esa relación que Él tenía con Cristo, debemos tenerla nosotros hoy. La palabra del Señor quedó para ejemplo de nuestra vida, pero la decisión la tomamos nosotros, amén. Dice la palabra: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir con Cristo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo, por mi presencia otra vez en vosotros, entre vosotros. Y acá da un consejo Pablo muy importante para nuestra vida, hermanos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Amén. Es un consejo que le deja Pablo para la iglesia de Filipo, que deben comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo en tu vida? ¿Cómo es tu comportamiento? Amén, con lo que Dios nos ha entregado en su palabra. ¿Cuál es nuestra manera de vivir, hermanos, como cristianos? Cada uno conoce su corazón, cada uno conoce su vida, hermano. Y debemos comportarnos conforme a la palabra del Señor. Y como dice el versículo 28, y en nada intimidados por lo que se oponen. Nuestra familia, hermanos, muchas veces se oponen al Evangelio. Pero nosotros debemos perseverar. Nosotros debemos continuar, hermanos, viviendo por misericordia lo que el Señor hizo en nuestra vida, pero siendo obedientes, viviendo dignamente, como dice la palabra, solamente comportándonos como es digno del Evangelio de Cristo. Verdaderamente, hermanos, como les digo, la vida no es fácil, siempre nos pasan cosas, pero la palabra de Dios permanece para siempre y debemos guiarnos por ella, amén. Si otros se oponen a nuestra vida, si nuestra familia, no importa. Yo pienso que Pablo, me imaginaba a Pablo sufriendo todo lo que sufrió, cerrando sus ojos y diciéndole al Señor: no importa, porque tengo la seguridad en ti. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros nos alejamos, dejamos de servir al Señor por causa de lo que muchas veces vivimos? Por las enfermedades, por la familia, porque a mi esposo no le gusta que ir a la iglesia, no voy a ir, porque los hijos no son obedientes. Cada uno tiene una relación personal con el Señor y la salvación es personal. Pablo lo sabía y a él no le importó lo que vivió, porque él estaba seguro en quien había confiado, amén. Dice la palabra: y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Amén. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíste en mí. Esta es una realidad de nuestra vida, mis hermanos. Verdaderamente, hoy en día muchos de los que conocemos la palabra del Señor y enseñamos como enseña la palabra del Señor, tenemos muchas oposición, tenemos mucho en contra nuestro por predicar la verdad de Jesucristo, y no solamente de afuera, sino también de adentro, porque Pablo decía: muchos predican a Cristo por envidia o por contienda, y verdaderamente vivimos, hermanos, en este tiempo lo que Pablo vivió. Pero como dijo Pablo, prosigo al blanco perfecto, a la meta, al supremo llamamiento. ¿De qué? En Cristo Jesús. Debemos perseverar, hermano. Debemos perseverar en los caminos del Señor, aunque
vivamos lo que vivió Pablo. Pablo tenía un aguijón en su carne. Le pedía a Dios que le sane y Dios le dijo: bástate mi gracia. Pablo sufrió azotes, pero no renegó de Cristo. ¿Cuáles son los azotes en nuestra vida muchas veces, queridos hermanos? Pero debemos perseverar, no como queremos, sino como el Señor quiere que perseveremos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si usted muchas veces ha dicho: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, prepare su corazón, porque quizás un día puede presentarse delante del Señor y el Señor le va a decir: nunca los conocí. Y debemos pedirle perdón en esta hora a nuestro Señor por cómo hemos vivido el Evangelio. Teniendo la libertad que tenemos en Él, muchas veces hemos desobedecido a su palabra. Y es tiempo que le pidamos al Señor que ya no vivamos nosotros, ¿verdad? Ya no vivo yo, como dice Pablo también, mas Cristo vive en mí. Que hoy en día muera el viejo hombre, que hoy en día dejemos atrás todo lo que venimos arrastrando quizás desde niño, infancia, juventud, todo aquello que no ha edificado en nuestra vida para la edificación de la iglesia, para la edificación del Evangelio y para que otros conozcan a Cristo. Todo aquello que ha sido tropezadero para nuestra vida, entreguémosle al Señor. Pidámosle perdón, pero digámosle: si queremos un día estar como Pablo con el Señor, si queremos tener esa seguridad que tenía Pablo para estar con el Señor cara a cara, debemos pedirle al Señor que Él sea ayudándonos. Pero también, hermanos, recuerden siempre, la decisión es de cada uno. ¿Cómo vivir el Evangelio? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, soberano Rey, bendito Señor, les damos gracias, Dios mío, en esta hora, Padre. Gracias, Jesús, Dios Todopoderoso, porque tú eres nuestro Dios. Padre, Dios mío, tú nos conoces, Dios mío, Padre Santo, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestros sentimientos, tú conoces nuestro corazón, tú conoces, Señor, lo que hemos hecho de ti, Señor, desde el día que golpeaste la puerta de nuestro corazón y nos llamaste, Señor. Padre bendito, muchas veces no hemos vivido conforme a tus mandamientos, conforme a tu palabra, Señor. Hemos desobedecido, Señor. Hemos sido, Dios mío, hijos rebeldes muchas veces, Padre. Señor, Dios mío, hemos faltado, Dios mío, a tu palabra, a tu voluntad, Dios eterno. Y en esta hora te pedimos perdón, Padre Santo, porque no podemos negar, Señor, quiénes somos, Padre. Dios bendito, te pedimos que tu compasión, tu misericordia, tu favor nos ayude en este día a tomar la decisión, Señor, de caminar por el camino recto, Señor. De caminar, Señor, en tu verdad, independientemente, papá, de lo que nos pase. Independientemente, Señor, de lo que suframos, Padre. Porque tenemos, Señor, aflicción en nuestro cuerpo. Tenemos dolor, Señor, en nuestro corazón. Hay cosas, Señor, en nuestra vida, Dios mío, que no son agradables a ti, Padre. Y te pedimos que nos perdones, nos laves, Señor, y nos hagas hijos conforme a tu corazón. Que nos hagan, Señor, Dios mío, que tú nos hagas, Dios mío, ejemplos, Señor, en esta sociedad. Sabemos, Dios mío, que tenemos muchos, Señor, que se oponen a tu verdad, Dios. Que podamos, Dios mío, predicar, Dios mío, tu verdad en amor, Señor. Pero con la seguridad, Dios mío, de lo que hablamos, Señor, es de tu palabra, Señor amado. Porque, Dios mío, no podemos hablar, Dios mío, de tu palabra, Señor eterno, justificando el pecado, Dios. Sino, Dios mío, poder reconocer, Padre bendito, que lo que hacemos como hombre no es agradable delante de tus ojos, Señor. Padre soberano, danos, Señor, cada día sabiduría, como decía tu palabra, en conocimiento, en ciencia de tu palabra, Señor. Viviendo, Señor, el Evangelio de acuerdo a tu voluntad. Padre bendito, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús.